Estamos de regreso, estimada audiencia, para realizar en este momento una entrevista telefónica. Como en el segmento anterior, el doctor brillantemente expuso que con fundamento en el artículo 35 de la Constitución Política de la República tenemos libertad de expresión y la libertad de prensa también para cubrir determinados aspectos y comunicar y trasladar la información. Comentamos en el segmento anterior que así como a las personas trabajadoras del organismo judicial que se desempeñan en el juzgado, donde la titular es la señora jueza Erika Ifán, así como ellos pidieron que se les escuchara porque no tenían oportunidad de hacer su denuncia pública, pues de la misma forma, con el mismo derecho, según el artículo 4 de la Constitución Política de la República y en apego al derecho de igualdad, estamos entrevistando en vivo, pero vía telefónica, al señor, por favor, ¿se presenta? Muy buenos días a toda la audiencia de Vea Canal, a usted, licenciada Elizardi, y al doctor Villalta. Mi nombre es Luis Alberto Lima Oliva y estoy llamando desde la cárcel del Mariscal Zavala por medio del teléfono de servicio público que el sistema penitenciario tiene asignado en los diferentes centros carcelarios. Es un gusto para mí poder expresarme. Después de 2 años de prisión preventiva, aún no he sido vencido en juicio, por lo que tengo mis garantías constitucionales intactas en materia de poderme comunicar e informar. Y pues por eso mismo estoy aquí participando con ustedes vía telefónica. Pues gracias por confiar en este medio de comunicación, donde le damos la oportunidad a las personas que necesiten plantearlo y vamos a enfocar de manera objetiva lo que usted diga. Nuestra opinión va a ser eminentemente jurídica. Este es un espacio para que los ciudadanos, usted es uno, aún estando privado de su libertad, pues tiene el mismo derecho de expresión, tiene los mismos derechos humanos que gozamos todas las personas. Y quisiera, por respeto a la audiencia, que no todos están enterados de la coyuntura nacional, ni todos están con el conocimiento de cómo se están manejando los diferentes procesos en el país, quisiera yo comentarles quién es el señor Luis Lima. Él es hermano del fallecido capitán Byron Lima, que fue asesinado en una masacre que se realizó en un centro de prisión de nuestro país. En este crimen, pues se derivaron diferentes acciones legales que el señor hermano de él, que en este momento nos acompaña por teléfono, inició queriendo averiguar, queriendo descubrir por qué o quiénes eran los responsables del asesinato de su hermano en prisión, donde entiéndase, el Estado es el responsable de la vida y la integridad física de las personas que tiene recluidas. Él fue querellante adhesivo en el caso del asesinato de su hermano. Y para comentarle a la audiencia que estaba dentro de ese proceso cuando resultó siendo involucrado en otro caso y lo mandaron a prisión preventiva, que ya se le ha prolongado. ¿Cuánto tiempo, don Luis? El 5 de octubre del 2019 cumplí 2 años exactamente de estar en prisión preventiva. Bueno, lleva 2 años en prisión preventiva, de tal manera que ya no pudo ser querellante en el caso donde quería averiguarse la verdad del porqué del asesinato de su hermano. Es una pequeña introducción que quise hacer porque la audiencia tiene el derecho de conocer algunos detalles
Entonces, con todo respeto y con permiso, don Luis, me tomé la libertad de investigar. Usted está en un teléfono público, pero la audiencia sí tiene la oportunidad de ver la pantalla y quisiera hacerles ver que lo que aquí se diga tiene que estar respaldado con fundamento, con documentación. Y quise verificar, investigar un poquito, ir más allá, y les presento, acá está el libro. Por favor, en producción me pueden proyectar una imagen de este libro. Se llama En el nombre del Padre. Es sobre la vida del capitán Byron Lima Oliva, escrito por su hermano, quien está en un teléfono público dentro de un centro de prisión y nos acompaña el día de hoy en entrevista telefónica. Sin más introducción, para optimizar el tiempo en televisión, que también es algo escaso, don Luis, le cedo la palabra para escuchar qué es lo que usted desea exponer. Bueno, pues muchas gracias, licenciada y doctor, y a toda la audiencia de Vea Canal y del programa Coyuntura Nacional. Pues básicamente es poder reactivar y dar a conocer alguna serie de violaciones de derechos constitucionales, violaciones de artículos de leyes ordinarias, de códigos, violaciones a comportamientos del sistema de justicia, de los operadores de toda la cadena de justicia, que en definitiva me tienen ahora a mí detenido aquí sin poder yo avanzar en mi proceso judicial. La CICIG inició la persecución, le digo yo ahora, contra la familia Lima Oliva en el año 2014. Byron Lima estaba por recobrar su libertad por medio de redención de penas el día 5 de octubre del año 2014. Y el 2 o el 3 de octubre la CICIG decide involucrarlo en un caso de supuesta corrupción del sistema penitenciario. Durante todo este tiempo ellos no lograron demostrar la culpabilidad de mi hermano. Es más, él murió inocente, nunca fue vencido en juicio por los delitos que el querellante de ese entonces denunciaba, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad tampoco pudo demostrar esto. Entonces él murió inocente. Murió, como usted bien lo dijo, bajo la custodia del sistema penitenciario, que depende del Ministerio de Gobernación. Entonces, todos los que estamos privados de libertad, todos, sin ninguna selectividad, tenemos el derecho de ser respetada nuestra integridad física. En el caso donde muere mi hermano, mueren 14 personas. Y hasta el día de hoy no hay una investigación seria que se enfoque en demostrar el grado de responsabilidad del Estado de Guatemala y de demostrar la ejecución extrajudicial de mi hermano y de las otras 13 personas, ya que hubo una serie de planificaciones a lo externo del penal, a lo interno del penal, y por supuesto hubieron hechores materiales e intelectuales. Es así como yo salgo a luz pública a tratar de dignificar y de que la muerte de mi hermano no fuera una muerte más de las 15 personas que mueren diariamente aquí en Guatemala. Yo no me podía quedar callado. Entonces decidí empezar a investigar. Y fue así como no encontré eco en diferentes instancias. Puse denuncias en PDH, puse denuncias en la Comisión de la Tortura, puse denuncias en la Fiscalía Administrativa, puse Fiscalía en Santa Catarina Pinula por la ubicación del penal donde falleció mi hermano, puse denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos porque recibimos amenazas, ya que todo el caso fue tan mediático que se empezaron a hablar una serie de cuestiones relacionadas con dinero que pusieron en riesgo la integridad de mis dos padres, que son personas de 80 años, a mis 4 sobrinas que son menores de edad,
yo tengo un hijo que dejé cuando él tenía 3 meses, ahora él tiene 2 años. Entonces... Don Luis, sí. Perdón, con todo respeto, permítame interrumpirlo. Dígame. Yo sé que es algo doloroso para usted, para cualquier persona. Su caso personal, pues es muy importante, es lo que está sufriendo, es lo que está viviendo. No quiero ser imprudente, no quiero lastimarlo interrumpiéndolo en la entrevista, pero sí debo ser objetiva y realizarle algunas preguntas. Si lo voy interrumpiendo durante el momento, pues comprenderá que tampoco es un monólogo y las preguntas que le formule son no únicamente porque quiera yo conocer las respuestas, sino para trasladárselas a la ciudadanía. ¿Le parece? Muy bien, no tenga pena, estamos Muy claros. bien. Lo que usted estaba comentando de las amenazas, de los riesgos, esto es posterior al asesinato de su hermano, pero aún él, mientras vivía, él estuvo denunciando, declarando públicamente muchas cosas que sabía y que después resultó que sí era cierto. De hecho, le envió una carta, aquí se hizo un trabajo de investigación, envió una carta a la entonces fiscal general, la señora Telma Aldana, y en pantalla se está proyectando para que vean la objetividad de la investigación que este medio está comunicando. En esta carta, para resumirle, porque son varias hojas y no vamos a atosigar a la audiencia, ¿puede usted decirnos en resumen qué era lo que contenía esta carta dirigida a Telma Aldana? Sí, básicamente se enfocaba en 3 grandes ejes. Una era que él, Byron Lima, le informa a la fiscal general Telma Aldana de que hay investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la CICIG que estaban ingresando a los diferentes centros carcelarios a vender información, a chantajear a otros privados de libertad para volverlos colaboradores eficaces. En el caso concreto, ellos, los investigadores de CICIG, estaban buscando privados de libertad que pudieran reforzar la plataforma fáctica de CICIG y FESI contra mi hermano. Entonces, él viene y pensando que la fiscal general era una persona ética, correcta, que respetuosa del derecho y que iba a manejar el monopolio de la investigación como debe de ser, que es buscar la verdad, él hace una carta y le envía y le indica que hay investigadores extranjeros metidos en actos que riñen con la ley. El segundo punto de esta carta es que él indica de que tiene información de que a mi persona, Luis Alberto Lima Oliva, y a él nos querían involucrar en un financiamiento ilícito a partidos políticos y que ese dinero del financiamiento ilícito era producto de narcotráfico. Entonces, yo soy politólogo de carrera, siempre he trabajado en el sector público, en el sector gubernamental y en la academia, y nunca había tenido yo un problema de ninguna índole, ni siquiera policial, mucho menos penal, menos tampoco sanciones administrativas, y todo eso se puede verificar en las diferentes bases de datos a nivel nacional. Y el tercer eje de esta carta que le envía Byron Lima a Telma Aldana es de que él conoce que hay un plan de la gente de la CICIG para desmontarle a Byron Lima su defensa técnica, su defensa legal, que en ese momento era el licenciado Moisés Galindo Ruiz y el licenciado Marco Antonio Rosell Orozco. Esta carta fue hecha el 9 de abril del año 2015. Ese mismo día la fiscal le responde a Byron Lima. Don Luis, dígame. Con permiso, quisiera por favor atención de las cámaras acá, para que vean que es real lo que se está exponiendo. Este es el libro, un close-up por favor. En su interior tenemos página 257, aquí está
la misma carta de la que está hablando el entrevistado. Aquí está la firma, y la firma dice: Capitán, entre paréntesis, R. Byron Miguel Lima Oliva, preso político del Sistema de Justicia de Guatemala. Además de enviar esta carta a la señora fiscal, supongo que para evitar que se pudiera extrapapelar, lo que haya sido porque esto ya pasó. Lo envió con copia, por eso es que lo tenemos acá. Lo envió con copia a la prensa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Procurador de los Derechos Humanos, al presidente del organismo judicial, al director de la Defensa Pública, al ministro de Gobernación y a los ciudadanos notables de Guatemala. Fue muy hábil el señor, que en paz descanse, el señor Byron Lima, tomó sus precauciones para que esto no se fuese a extraviar. Por eso es que tuvo respuesta. Si usted, por favor, que también la respuesta, aprovechando la toma de la cámara, pueden ver, tuvo respuesta el mismo día al mismo señor Byron Lima, y también fue enviada al mismo señor comisionado en ese entonces, Iván Velázquez. Ahora sí, perdón por la interrupción, ¿podría usted hablarnos qué le respondieron? Pues en la carta, Telma Aldana le indica a Byron Lima que ella va a trasladar la solicitud o va a trasladar esta denuncia a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. Realmente, después de todos estos años, nunca se supo si existió tal acción. Tenemos en pantalla cuando ella le está remitiendo al señor comisionado. Esto va dirigido al señor Iván Velázquez. Por favor, podemos proyectar la imagen de lo que está hablando en este momento el señor Lima, de la respuesta que le da la señora fiscal general al mismo señor Byron respecto a esta carta. Está por allí en producción, en cualquier momento se proyecta y podrá la audiencia comprobar que efectivamente esta información está documentada. No estamos hablando por hablar, y el experto analista que nos acompaña tiene toda la preparación académica de sobra y el conocimiento y la capacidad para emitir su opinión jurídica al respecto. Insisto, no estamos ni a favor ni en contra de un individuo. Estamos específicamente hablando de los hechos a partir de los cuales se va a evidenciar si ha habido o no violación en las garantías constitucionales, procesales y demás derechos humanos. Perdón por la nueva interrupción, señor. Continúe, por favor, don Lima. Muy bien, entonces se manifiestan todos estos hechos al margen de la ley, que ahora ya son bien comunes y demostrables a lo largo de los 12 años con los cuales la comisión denominada CICIG operó aquí en Guatemala, violentando cualquier cantidad de derechos y garantías procesales y de debido proceso. Nunca se puso atención a esta denuncia que hizo Byron Lima en el 2015. 2 años después, lo que él indicó en esta misiva que le envió a Telma Aldana sucedió. Él ya estaba muerto. A mí me involucran en un caso de corrupción, como ellos lo indicaron en todos los medios de comunicación afines a su corriente y agenda, y me sindican de haber financiado por medio de fondos de la Municipalidad de Guatemala a 5 partidos políticos, y me ponen el delito de fraude. Y a los licenciados que eran la defensa del capitán Byron Lima, al licenciado Moisés Galindo y al licenciado Rosel Orozco, los capturan vinculándolos a una actividad de lavado de dinero y otros activos.
Entonces, Byron sabía perfectamente que la CICIG no venía a luchar contra la impunidad. Era una estructura paralela de delincuentes extranjeros con socios locales que tenían al MP a su disposición, que tenían al INACIF a su disposición, que tenían al Ministerio Público a su disposición, al Ministerio de Gobernación y a muchas instancias más que lograron que Byron Lima fuera asesinado extrajudicialmente y que aún después de tantos años siga eso impune y que ahora personas cercanas al círculo de Byron Lima ahora estamos privados de libertad en un caso que no tiene pies ni cabeza. Porque la carpeta judicial por la cual nosotros estamos detenidos, o mi persona, Luis Alberto Lima, está detenido, es la carpeta que el CICIG inició en el año 2014. Los delitos, los supuestos delitos que CICIG y FECI le cargaban a mi hermano, ahora me los pretenden cargar a mí, específicamente en el delito de fraude. Entonces, podemos ver cómo la manipulación del sistema de justicia, la selectividad, la arbitrariedad se demuestra desde el 2014, cuando la CICIG empieza a perseguir a mi hermano y ahora a mi persona, que llevo 2 años de estar detenido. Licenciado Lima, todos estos adjetivos calificativos que usted está dando para la excomisión y sus actuaciones, pues son calificativos que usted le da muy subjetivamente. Vamos a manejarlo de manera objetiva para que la audiencia comprenda el por qué con fundamento, porque no es nada más de decir la actuación fue así o era asá, sino que cómo y por qué. ¿Le parece? Perfecto. Entonces, con todo respeto, vamos a ver. En esta carta, el difunto capitán Byron Lima hacía ver que había planes para asesinarlo y de hecho lo asesinaron. Usted toma acciones legales al respecto, porque en este nuevo caso que a él le habían imputado fue para que no pudiera salir en libertad porque ya iba a optar al plan de redención de penas. ¿Es cierto? Así es. De acuerdo. Entonces, hilvanando las ideas, este nuevo caso, para que él no pudiera salir en libertad, resulta que CICIG lo perdió, porque yo estuve documentándome y resulta que hubo una resolución favorable al señor Lima, al señor Byron Lima, porque se pudo comprobar que él no es que se hubiera dado a la fuga como lo habían acusado, sino que tenía una licencia, un permiso. ¿Me puede explicar esto? Claro. Byron Lima, durante sus 16 años y 6 meses de prisión, pasó por lo menos unos 10 años sin asistencia médica. El sistema carcelario guatemalteco a lo largo de la historia ha demostrado que lo que menos hace es rehabilitar y reinsertar. Yo ahora estoy inmerso en este sistema y desde el 2000, cuando él cayó detenido por primera vez por el caso de Monseñor Gerardi, junto a mi padre, hasta el día de hoy, que ya van 19 años, el sistema penitenciario siempre ha sido la cenicienta de toda la cadena de justicia. En esa oportunidad, Byron tuvo la oportunidad de irse a operar, hacerse una operación maxilofacial, ya que en el conflicto armado interno él tuvo un encuentro de la guerra y su mandíbula se corrió. Y con el pasar de los tiempos se desgastaron sus dientes. Entonces él tenía el derecho, porque eso lo ampara la Constitución, la ley del régimen penitenciario, su reglamento y otros artículos más. Entonces se le dio la oportunidad de que él fuera a trabajar los dientes. Entonces cuando él está regresando al penal, hace la CICIG por medio de gobernación, hace un operativo para capturarlo. Lo capturan, lo llevan a torre de tribunales, ahí se presentan todos los permisos, todo el expediente médico, todas las cuestiones de seguridad y de protocolo, y el juez da falta de mérito a dicho caso. Entonces, este nuevo caso a CICIG se le cayó, lo perdió. Así es.
Continuaba entonces el capitán Byron Lima en la posibilidad de siempre salir muy pronto en libertad. Así es. Y ya no pudo porque entonces lo asesinaron para que igual ya no pudo salir, al menos ya no vivo. ¿Es cierto? Así es, así es. Sí, entonces vienen ellos y tratan de involucrarlo a él, si no recuerdo mal, le ponen 6 delitos, uso de terminales móviles, traslado de privados de libertad, lavado de dinero, asociación ilícita, delitos que se volvieron comunes en todas las plataformas fácticas de CICIG y FESI. Entonces, el primer juez que tiene este caso es el juez Miguel Ángel Gálvez, y él, pues, a su estilo, fue demorando el caso, se volvió una carpeta judicial muy grande, en la cual estuvieron detenidos muchas personas por diferentes cuestiones. Algunos ahora ya están condenados, otros se les absolvió. Entonces, eso ya no le permitió a Byron Lima poder hacer su redención de penas como la ley lo establece. Y ya específicamente hablando del caso por la muerte de su hermano, usted se presenta como querellante adhesivo en la investigación, en el proceso. Así es, sí, yo me presento como querellante, porque el día que muera Byron Lima yo tenía que llegar a Pavón. Entonces, el plan, ya después con el tiempo se descubre que era un plan para asesinarnos a los dos. Básicamente el objetivo era mi hermano, pero ellos sabían perfectamente que yo tenía que llegar al penal ese día. Pero el tráfico de la ciudad y Dios me permitió que no llegara y no morir. Entonces, tengo entendido que usted solicitó protección para usted y su familia, y de claro. hecho en producción hay una prueba donde sí se les protege. Por favor, lo podríamos transmitir. Tiene tachadas por cuestiones de seguridad para no exponer más a sus familiares, tiene cubierto con anaranjado la dirección y número de teléfono, la dirección de la residencia, pero es para comprobar, ahí tienen ustedes la prueba de que sí, efectivamente, todo esto que estamos comentando está documentado, cosas que sí sucedieron. Continuemos, licenciado Lima. Quisiera yo, con todo respeto, por el tiempo también en televisión, entrar ya puramente al caso suyo. Claro. Lo que se hizo fue un antecedente para poder relacionar los hechos, porque usted jamás va a dejar de ser el hermano del difunto capitán Byron Lima. Así es. Y usted está privado de su libertad, pero antes de esto es porque estaba siendo querellante adhesivo para esclarecer la muerte de su hermano, ¿cierto? ¿Sí? Así es, sí, básicamente es eso. Realmente, ¿qué acciones legales presentó usted por la muerte de su hermano? Ok, en primer lugar puse las denuncias en PDH argumentando el tema de la ejecución extrajudicial. El sistema penitenciario depende del Ministerio de Gobernación, hay una cadena de mando ahí, hay un viceministro de Seguridad Pública, hay un ministro de Gobernación, al cual también le puse una querella penal para solicitar su antejuicio, la cual la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, que es la actual, me lo denegó. Ya estando yo en prisión, puse las denuncias, como les dije, en diferentes fiscalías, en la Fiscalía Administrativa, por ser ellos personal de gobierno, a la Fiscalía de Derechos Humanos, y lo que hicieron fue que la FESI, una de las agencias de la FESI, agarra las carpetas y las investigaciones de las diferentes fiscalías y las absorbe, pero ellos lo hacen con la intención de que nadie más tenga acceso a lo que yo estaba proponiendo. Cuando me capturan a mí el 5 de octubre del 2017, yo en mi computadora tenía audios, tenía testimonios de personas que vieron lo que sucedió en Pavón, audios de personas que me llamaban de teléfonos públicos indicando qué es lo que había pasado, cómo fue que entró un grupo de personas
a matar a Byron Lima y cómo salieron impunemente. Entonces alguien tuvo que haber planificado esto. Eran las pruebas que usted tenía dentro de la investigación que estaba realizando como creyente adhesivo. Así es, y el día que me capturan se lleva mi computadora y esa computadora ahora es parte de... Hablemos de ese día de su captura. ¿Hubo un operativo? Así es, el día 4 de octubre, porque yo ya tenía agentes de seguridad de la PNC, me llaman a mi celular para indicar que me tienen que hacer un estudio de riesgo, porque ya se tenía la información de que había un grupo de sicarios y de secuestradores que me querían asesinar, porque Prensa Libre de manera irresponsable sacó en una portada de periódico que la fortuna de la familia Lima Oliva ascendía a 79 millones de quetzales. Entonces, como yo le dije a los editores de Prensa Libre, ustedes lo que quieren es que secuestren a alguien de mis sobrinas o a mis padres o a mí pidiendo un dinero que no existe. Pues bien, entonces el día 4 de octubre me llaman y me dicen que van a hacer un estudio de seguridad y que van a llegar temprano a mi casa. El día 5 a las 6 de la mañana entra un grupo de 20 personas con pasamontañas, con fusiles, dirigidos por ahora una persona que ya tengo identificada plenamente, que se llama Fernando dos Santos, de nacionalidad uruguaya, quien casualmente fue la persona que agredió al joven de apellido Cimeri en un campo de fútbol de la zona 14. Esta persona ingresa y dice, somos ISIG y venimos a hacer un allanamiento. Entonces les dije, pasen adelante. Él tenía una hoja que costó que me la presentara, donde ellos decían que estaban buscando información relacionada a la cooperativa Torrefuerte, la cual operaba en Pavoncito. Entonces me pareció extraño que estuvieran buscando información de la cooperativa en mi residencia. Pero a su vez también existía otras líneas de investigación, buscar información del partido Creo, del partido Unionista, del partido Patriota, del partido Todos, del partido Vamos, del partido Victoria. Con permiso, licenciado. Dígame. Perdón, es que tiene que ir en orden. En este operativo, ¿quién iba dirigiendo? ¿Quién era el líder de este? Tuvo que haber sido un allanamiento, ¿no? Claro, sí, el que lo dirigía era este uruguayo de apellido Fernando dos Santos. Y él fue el que ingresó a mi... ¿En dónde laboraba esta persona? En la Comisión Internacional contra la Impunidad, sí. Vamos a hacer un brevísimo espacio para preguntarle, tomar en cuenta al experto analista que está acá. Una pregunta directa y así brevemente la interrupción a su entrevista, por favor. Permítame un segundo. Doctor, en los operativos, en los allanamientos, ¿quién es la autoridad encargada de realizarlos? Bueno, en primer lugar hay que tomar en consideración lo siguiente: por exclusividad constitucional al Ministerio Público, a la fiscal general o el fiscal general es quien ejerce la persecución penal, y esta persecución penal se la va a delegar a cada uno de los fiscales. Y esto es claro, está en textos constitucionales, está en la doctrina, que la Comisión Internacional contra la Impunidad era un querellante adhesivo, es decir, coadyuvaba y se adhería, pero quien dirige la investigación per se y con exclusividad es el Ministerio Público. Es decir, es el fiscal del Ministerio Público quien debe de dirigir esa investigación. Es decir, él puede asistir con colaboradores, pero quien dirige, quien presenta las notificaciones, quien tiene que identificarse como fiscal del Ministerio Público, va a ser el auxiliar fiscal o el agente fiscal de ese operativo en ese allanamiento. No puede dirigir ningún querellante adhesivo, y los que hemos sido querellantes adhesivos nos hemos dado cuenta, nosotros nos adherimos al fiscal. Y tiene que presentar una orden de juez. Claro, se tiene que presentar una orden exclusiva de juez. Si bien es cierto, la Comisión Internacional contra la Impunidad era querellante adhesivo, no implicaba bajo ningún punto de vista, según lo que estoy escuchando, que fuera quien dirigiera esta investigación. Ellos se tenían que adherir, si es los datos
cual deben de demostrarse, porque también por su residencia deben de haber cámaras, hay cámaras de la municipalidad, hay momentos de tiempo, que todo eso también tiene que documentarse efectivamente, porque también ahí cabría cierto abuso de autoridad. No, violación de procedimiento. Y claro, en este caso ese abuso de autoridad lleva implícito que efectivamente se violenta el debido proceso. Correcto. Pues después de esta explicación, muchas gracias y perdone, licenciado Lima, que le interrumpí, pero sí se me hace necesario para que la audiencia pueda entender a cabalidad lo que aquí se está... Perdón, usted lo está exponiendo porque usted lo conoce, usted lo vive, o es su caso, es su proceso, usted lo sufre y para usted así es. Pero a la audiencia sí vale la pena explicarle y comentarle y por eso hago algunas pausas y lo interrumpo. Perdone. Licenciado Lima. Sí, lo escucho. De acuerdo. Continuamos entonces. Este uruguayo que trabajaba en la CICIG fue quien, según usted lo está comentando, dirigió el operativo del allanamiento a su residencia. Okay. Es el mismo uruguayo que se vio involucrado en la golpiza que le propinaron al joven Cimeri, ¿cierto? Así es. Muy bien, continuemos. En ese allanamiento, después de haber incautado la computadora y lo que usted estaba comentando, ¿en algún momento se presentó alguna de las autoridades que nuestra ley establece que deben estar allí? Ellos hicieron el allanamiento en mi dormitorio, donde estaba durmiendo mi hijo de 3 meses, el cual lo sacan de manera violenta a una policía. Le dice a mi conviviente que saque al bebé de la cuna para revisarla. Fue una acción realmente grotesca para una madre y para un bebé que no sabía qué es lo que estaba pasando. Registran mi oficina en mi residencia. Al final ellos en su acusación, después de 2 años, no presentan ni la computadora, solo presentan 2 pizarrones en las cuales yo tenía estructurado el libro que usted tiene en sus manos. No encuentran absolutamente nada que me relacionara con la cooperativa Torrefuerte, mucho menos con los partidos por los cuales ahora me están indicando que yo cometí fraude. Entonces, ellos al no encontrar nada, yo al preguntarles a ellos en múltiples ocasiones, yo tenía orden de captura, ellos me decían de que no, que era un allanamiento de residencia. Cuando no encuentran nada de valor, este uruguayo se sale de mi residencia y ya no regresa. Y entonces ya entra un auxiliar fiscal con una orden de aprehensión. Entonces me dice, mire señor Lima, usted está detenido por orden emanada de la jueza de alto riesgo, Erika Lorena Aymán. Entonces, pues solo me quedó vestirme e irme a tribunales, ¿verdad? Sin saber realmente cuál era la razón por la que estaba siendo detenido. ¿Esta orden de aprehensión era en virtud de otros hechos o de otro caso o de otra investigación, independientemente al allanamiento que recién habían realizado en su residencia? Al final era la misma carpeta judicial. Cuando ya ahora con el tiempo hemos visto la carpeta que le iniciaron a Byron Lima en el 2014, es la misma carpeta por la cual yo estoy detenido. Bueno, vamos específicamente entonces a la acusación. ¿De qué le acusan, señor Lima? Ellos indican de que yo cometí el delito de fraude, aclarando, yo no soy abogado, soy politólogo, que el fraude lo cometen o funcionarios públicos o personas que se relacionan con el tema público o terceras personas que puedan relacionarse con lo público. Yo nunca he sido trabajador de la municipalidad ni de los fideicomisos, nunca presté servicios técnicos profesionales, ni técnicos ni profesionales a la municipalidad ni a los fideicomisos. Tampoco he militado en estos 5 partidos que ellos indican que yo extraje dinero de la municipalidad para dárselo a esos 5 partidos. No he sido simpatizante, no he sido afiliado, no he corrido por un cargo público, y eso está demostrado en todas las
bases de datos del Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Entonces ellos indican de que yo cometí fraude en el fideicomiso de apoyo a la planificación urbana por medio de ingresar 12 facturas por servicios prestados. Esas 12 facturas por servicios prestados extraen 284,000 quetzales. Y la hipótesis de la CICIG y la FESI indican que esos 284,000 quetzales fueron a parar a los 5 partidos políticos que yo le mencioné como un aporte de campaña. Lo interesante es que de esas 12 facturas que son supuestamente fraudulentas, ninguna está a nombre de Luis Alberto Lima. Lo que sí es interesante es que 9 facturas son del círculo familiar de la que ahora es colaboradora eficaz en el caso contra mi persona, que era la conviviente de mi hermano Byron Lima. La persona a la que me refiero es Alejandra Saraí Reyes Ochoa, que actualmente, para ponerle más salsa a los tacos, como dicen por ahí, resultó ser ahora la amante de un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que también investigó la muerte de Byron Lima. O sea que estaba investigando al fallecido, mientras también estaba enamorando a la viuda. Entonces, con permiso, tenemos imágenes que se están proyectando en pantalla en este momento para evidenciar la relación entre, repito, la señora Alejandra Reyes, ese es el nombre, licenciado Lima. Alejandra Saraí Reyes Ochoa. Alejandra Saraí Reyes Ochoa, ex pareja del difunto capitán Byron Lima, que es en base a la declaración de ella como colaboradora eficaz que usted está privado de su libertad. Pero es ella quien tiene una relación, vemos en pantalla, una relación de pareja con un investigador de CICIG que además estuvo investigando el caso de la muerte del difunto, si es de la muerte, obviamente es del difunto, ¿verdad? El capitán Byron Lima. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Bueno, entonces a la audiencia le estamos comprobando la relación, ahí están ellos dos, y ella es la colaboradora eficaz. Yo en su momento estuve viendo en noticias que la declaración que ella dio como colaboradora eficaz llamó mi atención, porque dije, si esto se toma como prueba y luego a ella se le saca del país, y qué oportunidad tienen, y esto ya cuando terminemos con la entrevista suya vamos a escuchar únicamente al experto en la materia para que nos dé su opinión, qué oportunidad tiene el imputado o los imputados y sus abogados defensores para cuestionar a la colaboradora eficaz. ¿Qué tanto se está violentando el derecho de defensa allí para que lo que ella diga pues sea completamente tomado como cierto, si ni siquiera se le puede interrogar por parte de la defensa? Perdón por la interrupción, continúe, licenciado Lima. Bueno, pues después de esto, hablando sobre el tema de la comunicación de la colaboradora eficaz, ella no menciona absolutamente nada de mi supuesta participación en el supuesto fraude con la municipalidad, ni siquiera me menciona, pero la CICIG y FESI usan esa declaración y como usted misma lo dice, ellos no hacen la verificación de lo que ella estaba declarando. Y nosotros nunca estuvimos presentes en esas audiencias para poder confrontarla por medio de un careo, por medio de presentar pruebas, no nos lo permitieron, sino simplemente le tomaron la declaración, dijeron usted es colaborador eficaz, váyase del país y terminado. Nosotros capturamos a las 16 personas que estamos ahora en el mal llamado caso Caja de Pandora. Es así como me detienen a mí porque ella me menciona en 2 temas que al final nunca los demostró la acusación del MP. Después de eso también presentan estas facturas que yo le digo, tratan de meter una factura de una sociedad anónima en la cual yo soy accionista,
y que esta factura aparece en el Centro Penal de Pavoncito, pero al verificar esa factura no es la factura original que establece la SAT. Entonces, esos son dos factores de la ¿Me está acusación. diciendo que es una factura falsa que apareció en Pavoncito? Claro, sí, es una factura falsa. ¿O que se declaró que había aparecido en Pavoncito? Sí, entonces dicen, es la factura de una sociedad anónima donde Luis Lima es accionista, entonces fijo, él estaba metido en este tema, ¿verdad? Pero esta factura no es real, no es autorizada por SAT. No es real, no es una factura real. Después ellos vienen... Según su versión, según lo que usted está declarando ahorita, es una prueba falsa. Claro. Es un documento hechizo, inventado para hacerlo pasar como prueba, que lo involucre. Así es, mire, licenciada y el doctor, hay un tema que se llama la protección de la cadena de custodia. Nosotros estuvimos aquí preventivamente o provisionalmente, bajo la figura de la prisión provisional, 57 días sin poder tomar nuestra declaración. Hay personas aquí actualmente que llevan 6 meses, 7 meses sin poder tener su primera declaración, cuando la ley indica que tiene que ser en 24 horas, tiene que el juez decirle por qué a usted lo detiene y dar sus argumentos. Nosotros pasamos 57 días aquí sin saber nada, pero 7 días antes de que nosotros fuéramos a nuestra primera declaración, el canal Guatevisión sacó todas las escuchas, todas las interceptaciones telefónicas, las transcripciones que tenían que hacer la Policía Nacional Civil. El medio de comunicación que le estoy mencionando ya las tenía, hicieron un reportaje toda una semana, porque el objetivo era desgastar a la figura del alcalde Álvaro Arzú, que no conocí, pero era el alcalde de nuestra ciudad, y pasaron 7 días seguidos, todas las escuchas del caso, y nosotros, que éramos los detenidos, no teníamos acceso a las mismas. Entonces, ¿cómo es posible? Se le dice a la jueza Ifán, mire señora, en los medios de comunicación están las escuchas que se supone que están bajo su custodia y toda Guatemala ya sabe qué pasó y nosotros no sabemos ni por qué estamos presos, ¿ya? Entonces ella en un acto de justicia, según ella, le dice a la fiscalía, investiguen de dónde se filtró esa información, porque de mi tribunal nunca ha salido nada y ese es el día que no han presentado nada, ¿ya? Entonces, así como hicieron esa cuestión de filtrar información, ellos tenían la capacidad de manipular documentación, de falsificar facturas. Aquí hay personas de otros casos donde se ha demostrado que hay estados de cuenta que las ha utilizado y que los ha utilizado alterados. Entonces, es una pestilencia lo que la investigación criminal en Guatemala se convirtió. Licenciado Lima, se nos está agotando el tiempo, pero todavía quiero yo, por supuesto, escuchar al doctor. Vamos a ir resumiendo con todo respeto. Yo sé que tal vez en una semana de programas en televisión no sería suficiente el tiempo para abarcar esto, pero vamos a abreviar. De estas facturas por las que a usted lo acusan, fueron extendidas por familiares de la colaboradora eficaz. Así es. Misma que tiene una relación sentimental, sexual o romántica con el investigador de CICIG. Correcto. Bueno, increíble. Usted fue detenido y transcurrieron 57 días para que al fin fuese escuchado en primera declaración, o sea, la audiencia. ¿Así es? Correcto. Mientras usted fue escuchado por juez competente, durante esos 57 días usted fue expuesto a la opinión pública mediante la prensa y hubo conferencias donde se exponían los medios de prueba que según ellos eran los que ya estaban demostrando la culpabilidad, pese a la presunción de inocencia. Así es. De acuerdo. ¿Algo más que tenga usted que agregar, licenciado? Pues primero, gracias por el espacio, por tomar en cuenta esta situación. Habemos muchos privados de libertad que caímos en esta guerra jurídica, ese lawfare que le llaman, que es la instrumentalización de la justicia para poder vencer a sus enemigos políticos. Yo estoy detenido
porque no quisieron que yo descubriera la realidad de la muerte de mi hermano Byron Miguel Lima Oliva. Ellos no querían que yo encontrara los hechores materiales e intelectuales. A su vez, me tienen detenido aquí para que yo no pudiera luchar por el patrimonio de mi sobrina, ya que soy su representante mortual. Además, la misma estrategia de la CICIG, FESI y sus socios locales vieron en que si Byron Lima estaba muerto tenían que encontrar a alguien más de apellido Lima que pudieran relacionarlo con el alcalde Álvaro Arzú y el Partido Unionista y poder así activar de nuevo el caso Garardi, cosa que no lo pudieron hacer. Y tercero, considero yo que el plan de ellos es tenerme detenido aquí para que otros socios de ellos sigan lucrando con la famosa bandera de la lucha contra la impunidad. Entonces, yo soy hijo de militar, orgullosamente, soy profesional gracias a que mi familia defendió a su país por medio del Ejército de Guatemala y no me arrepiento. Soy una persona de derecha que siempre he sido definido y eso a ellos no les gustó. Yo siempre se los dije a ellos cuando estuve en libertad, a la CICIG y a la FESI, ustedes litiguen en los tribunales, no en los medios de comunicación. Y hasta el día de hoy no hay una prueba que demuestre mi culpabilidad de fraude. No hay un solo documento científico, técnico o documental que demuestre que yo cometí un fraude. Lo único que me tiene aquí es la declaración de una mujer despechada que fue amenazada de que le iban a quitar a su hija y que después se volvió amante, o si quieren ponerle una palabra más bonita, novia del colaborador, de un colaborador investigador de la CICIG. Entonces, gracias por la atención. A mí me gustaría que el doctor Villalta, que es toda una eminencia en el derecho, pueda él expresar sus puntos de vista también, ¿verdad? Les le agradezco al canal, a Vía Canal, la atención a mi caso y permitirme hablar. Y solo para ponerle al final en un contexto, ¿verdad? Que es lo que se ha hablado aquí siempre. La justicia aquí en Guatemala se ha vuelto selectiva. Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas del gobierno de la UNE y miembro del movimiento Semilla, partido político de Tel Maldana, transfirió como ministro 35 millones de dólares en el caso Transurbano y estuvo detenido 15 días por el delito de fraude y está libre. Hay 3 personas, toda una estructura administrativa, operativa del Ministerio Público, que compraron al famoso edificio fantasma de 35 millones de quetzales y también están libres después de un mes de estar en prisión preventiva. Yo, que no coordiné, no firmé, no recibí dinero, no llamé, no entregué nada, estoy detenido por fraude después de 2 años, pero sigo siendo inocente y lo tengo que demostrar en un tribunal y no me importa el tiempo que me tenga que llevar para poderlo hacer. Entonces yo les agradezco a los dos y a la atención del público y pues espero que esto pueda servir para abrir un poco los ojos de lo que está pasando en Guatemala. Licenciado, tengo un par de preguntas más. Al ya usted no tener la oportunidad de continuar como creyente adhesivo en el caso por el asesinato de su hermano, ¿cómo terminó este caso? ¿Hubo resoluciones? ¿Hubo ya sentencia? ¿Condenaron a alguien? ¿Cómo dice? ¿Condenaron a alguien? ¿Hubo alguna sentencia en el caso por la muerte de su hermano? Condenaron al director general del sistema penitenciario por incumplimiento de deberes, ¿verdad? Eso lo que demuestra en un procedimiento abreviado. Eso lo que demuestra es de que es fácil tener bajo custodia a 14 personas, que a las 14 personas las maten y que a usted lo condenen porque no cumplió con su obligación de cuidar la integridad física de las personas. Esa es la sentencia que hay. Incumplimiento de deberes, este delito sí aplica a medida sustitutiva. Pues, sí aplica a conmuta. Según la resolución que se emitió por parte del juez que lleva el caso, pues la persona le dieron 3 años de prisión e inconmutables, ¿verdad? Conmutables. Fueron conmutados, es decir, se pagó determinada cantidad por día en vez de estar ese día en prisión.
Así es. Entonces no está privado de su libertad. Así es. Y en cuanto a la cadena de mando, así como en los casos que se ha llevado contra militares por acciones supuestamente cometidas por soldados, van incluso hasta el rango jerárquicamente superior, argumentando la cadena de mando. En este caso específico, ¿qué pasa con el director o el subdirector del sistema penitenciario si es dependencia también del Ministerio de Gobernación? ¿Ahí no hay cadena de mando? Debería de existir porque el sistema penitenciario no es un ente independiente, ¿verdad? Pero la forma como la FES y la CICIG en su momento manejaron la situación es de que el caso que era una riña de privados de libertad, entonces trataron de excluir a la autoridad. Y como usted ya no era querellante adhesivo, ya no se tomó en cuenta su declaración y su participación en ese proceso. Disculpe, perdón, es que hay una interrupción por la lluvia. Que al ya no ser usted querellante adhesivo por estar privado de su libertad, ¿no se tomó en cuenta ninguna investigación que usted hubiera aportado? Ninguna. Yo indiqué sobre varias pesquisas que se tendrían que haber hecho y ninguna fue resuelta, ninguna fue tomada en cuenta, entonces ahí se perdieron todas esas líneas de investigación, ¿verdad? Aunque yo sé que hay, en el caso de la muerte de Byron, hay otras líneas de investigación fuertes. No se le escucha mucho, no se le escucha, ¿podría hablar más fuerte? Le digo que en el caso de la muerte de Byron Lima hay más personas involucradas, que es una mezcla entre personal del Ministerio de Gobernación, crimen organizado y otros personajes de la sociedad que estaban interesados todos en poder asesinar a Byron Lima y terminar ahí su lucha por recuperar su libertad. Entonces, pero eso es parte de otro tema que se tiene que ir ventilando sí. En otros tribunales y en otras instancias. Licenciado, voy a despedirme, se nos ha terminado el tiempo. Hay todavía que tomar en cuenta la valiosísima opinión del doctor que nos acompaña. Le comento que después de terminar esta llamada con usted, tenga la seguridad que le voy a pedir al doctor, primero, que nos dé la definición jurídica de lo que es fraude, para que todos podamos entender en qué consiste el delito por el que lo están a usted acusando. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo, estoy bastante incómoda porque durante toda la entrevista he estado aquí tratando de inclinarme hacia el teléfono y le ofrezco disculpas a la audiencia porque no he mantenido la postura adecuada, pero entenderán que este programa es en vivo y gracias por comprender. Gracias, licenciado Lima, por hacernos conocer su versión y en base a lo que usted ha dicho en esta entrevista, en base a su versión, daremos la opinión jurídica al respecto. Siempre y cuando los hechos que se han dicho han sido documentados y fundamentados aquí en pantalla. Le deseo un buen día, buen provecho. Gracias, estoy a la orden. Que Dios lo bendiga. No sé si el doctor quiere dirigirle algunas palabras brevemente. Bueno, señor Lima, primera vez que tengo la oportunidad de escuchar una versión. Lamento mucho su situación y lamento más de que se halle usted en prisión preventiva sabiendo que el ilícito de fraude, el tipo penal de fraude, permite una de las medidas sustitutivas a la prisión. Lamento mucho todas estas circunstancias, lamento enormemente ese término de prisión provisional y pasar usted tantos días en indefensión. Y realmente esa gallardía y ese coraje debe mantenerlo y la lucha continúa y desearle a usted que aún ahí en el recinto tan oscuro que está pueda brillar, porque los derechos humanos no son ni de derecha ni son de izquierda. Los derechos humanos son de todos y todas los guatemaltecos y es por los derechos humanos por los que se debe luchar.
Así es. Gracias, Licenciado doctor, muy Lima, amable. mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Audiencia, esto es en vivo, entrevista realizada vía telefónica con el licenciado Luis Lima desde el teléfono público del Centro de Prisión Mariscal Zavala. Me despido de usted, voy a cortar esta llamada para escuchar la opinión del doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Gusta seguir en línea para ya no hablar usted, sino únicamente poder escuchar lo que él dice? Yo me quedo en línea. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, yo sí me despido de usted y ahorita voy a dedicarme al doctor, pero voy a dejar abierta la llamada para que usted pueda seguir escuchando desde el teléfono público. Muchas gracias. Doctor, es el espacio todo suyo. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que este caso es sumamente emblemático y este caso da para mucho que conversar, para mucho que hablar. Déjeme decirle, licenciada, y a todos los guatemaltecos, que realmente los derechos humanos no debe ser ni de ideología de izquierda, ni de grupos que pertenecieron a izquierda, ni tampoco solo de derecha. Déjenme decirles que hace algunos tiempos yo empecé a trabajar libros sobre derechos humanos y la clase privilegiada decía los derechos humanos no deben de existir porque es para criminales, pero realmente nos damos cuenta que los derechos humanos es para todos. Uno nunca sabe en qué momento puedes sufrir una persecución o estar en esa red del sistema de justicia guatemalteco. En relación a todo esto, hay muchas opiniones, hay muchos criterios y quiero partir por el tiempo. Yo creo que el tiempo es limitado y yo tengo tan poco tiempo acá y estos temas son tan largos, tan acuciosos. Me gustaría citar jurisprudencia. Hay dos aspectos que son claves a mi parecer. Cuando dos normas son vigentes y son de derechos humanos, la norma debe de interpretarse lo más extensiva posible para proteger al ciudadano. Es decir, que los derechos humanos deben de interpretarse de manera extensiva. Con respecto a la prisión provisional, para mí es un horror jurídico y es una forma de poder limitar el derecho humano que se encuentra consagrada en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es la justicia en un plazo razonable y el legítimo derecho de defensa material ipso facto. Pasar 58 días detenido sin poder recibir los cargos y defenderse, y durante los medios de comunicación todo el mundo lo sabía, eso le puede pasar a cualquier guatemalteco. Imagínense si usted pasa 58 días sin poder defenderse. Es una aberración. Es más, es legitimado en una manera de interpretación constitucional, no extensiva, sino restrictiva. Y eso perjudica a todos los guatemaltecos, a la señora que nos oye, al señor que nos escucha, al que va al tránsito. Cualquiera puede ser perjudicado al caer dentro de este círculo del sistema de administración de justicia. Ahí se le violentó el debido proceso. Ahí se violenta el derecho a un plazo razonable y el derecho humano consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. La justicia debe ser pronta, debe ser rápido. No es una justicia larga. En una justicia tan larga se vulnera la tutela judicial efectiva para la víctima y también para el victimario. Desde y también para el sindicado. El allanamiento. Ahora, pasando a esto, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos. Haciendo cuestiones operativas, yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio Público, trabajé mucho tiempo analizando protocolos de allanamiento. Y aquí tienen que haber muchas características muy puntuales. Se tiene que poner límites al poder. La gente por tendencia abusa del poder y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso desde hace unos años yo decía que la cuestión de la CICIG, darle poderes omnímodos y poderes tan grandes a un ente internacional no era lo mejor. Y muchos me criticaron.
Ni a un nacional tampoco. Ni a un nacional, porque a tenemos nadie. a la Corte de Constitucionalidad omnipotente. Exactamente, bajo esos principios y bajo esos parámetros, todas las cuestiones operativas deben de sistematizarse y conservarse adecuadamente. ¿Por qué le digo? Porque cualquiera puede estar sujeto a una situación. Con respecto a la cadena de custodia, eso es clave. Con respecto a las operaciones, interceptaciones, todos los límites a los derechos humanos deben ser limitados y específicos. Me preocupa que diga que un agente uruguayo sea el que dirija la investigación. Ponen mal al Ministerio Público. Ponen mal de que sea un extranjero quien coordine los allanamientos. Ponen mal. Todo eso debería de documentarse y todo eso tendría que salir a luz pública, debidamente documentado, porque obviamente eso es preocupante. Nosotros los abogados nos regimos a evidencias e indicios para poder evidenciárselo ante un juez. Y todo eso se tiene que constatar y se debe de constatar adecuadamente. Desde ese momento, si es así tal como él lo dice, pues hay una vulneración efectivamente al debido proceso y a la cadena de custodia. Me preocupa también lo que son las facturas y me preocupa los embalajes. Nosotros hemos ganado casos en juicio cuando pedimos la documentación de toda la cadena de custodia, cómo se documentó, cómo se levantó, cómo se embaló. Porque pueden existir, en los países modernos ha existido casos en donde fiscales pueden sembrar evidencia incriminatoria adrede. Ahora, imagínense qué motivo puede tener en este caso. Yo estoy especulando y creando la duda razonable como que si yo fuera abogado de él, pero yo no soy abogado de él. Si un investigador tiene una relación sentimental con la pareja investigada, ¿qué motivos podrían haber ahí o existir ahí en torno a eso? Se vulnera la objetividad, se vulnera esa imparcialidad y los cánones éticos. Totalmente. Yo sé que hay gente que es amante de la CICIG y está contenta, estoy de acuerdo, pero ¿qué cánones éticos puede usted argumentar en contra? Sabiendo que el investigador que está investigando el caso se enamora y tiene una relación sentimental con una colaboradora eficaz. Que esto la convierte automáticamente en no idónea y la descalifica. Exactamente, sumado a lo siguiente, en mi libro, La prueba de testigos, en el juicio penal hay 7 principios claves para poderle dar validez a un testigo y más a un colaborador eficaz: contextualidad, verosimilitud, coherencia lógica, concatenación, complementación. Es decir, lo que se dice tiene que concatenarse con todo el material probatorio, tiene que complementarse, tiene que verificarse y tiene que haber evidencia periférica que corrobore lo que el testigo dice. Pero un testigo que es novio del investigador, eso, imagínese usted, eso no es ético. Y que este investigador también estuvo investigando en el caso claro, del a la asesinato. familia, solo por así decirlo, la familia Lima. No veamos casos específicos. Esto ya da una sombra de duda para poder arguir en un debate la poca idoneidad al respecto. Y además que la defensa y los demás imputados no estuvieron presentes cuando se tomó la declaración de esto este también es testigo. preocupante, esto también es discutible, esto hay que ver también la calidad de abogados que tiene el señor Lima Oliva. Porque, en primer lugar, una declaración en prueba anticipada, un anticipo probatorio, se tiene que dar un debate, se tiene que dar la contrainterrogación, se tiene que someter todo el material probatorio para identificación y en unidad de acto tiene que determinarse. Es decir, es un debate en pequeño y que ella declare sin que haya un abogado que la pueda interrogar también me pone mucho Para la en audiencia, esto. les comento, esto en derecho procesal es un principio, es el principio de contradicción, porque debe haber oportunidad para que la defensa contradiga, cuestione. Hace poco llevé un caso donde una testigo, la mamá de la víctima,
Decía en pleno debate, llorando, de que ella había visto al fulano dispararle. Ella estaba lavando platos y vio cuando le había disparado y ella lloraba, convencía con sus lágrimas. Pero hay un principio que es de complementariedad y pedimos una prueba complementaria, que fue el reconocimiento de los hechos, y le dijimos a la señora, ¿dónde estaba usted lavando y dónde falleció? Y era imposible que ella pudiera ver dónde estaba lavando a donde ocurrió el hecho. Si eso se da en casos comunes, en estos casos que son de Estado, todo testigo en principio forense, uno tiene que dudar de él, y su testimonio va a ser válido si se concatena, si complementa y si pasa el filtro del contrainterrogatorio. Doctor, estos temas son apasionantes, lastimosamente el tiempo Yo es... aquí públicamente lo voy a comprometer. ¿Qué le parece si realizamos posteriormente, pero casi que inmediatamente pronto, otro programa donde le prometo que la mayor cantidad del tiempo o el segmento más extenso se lo dedico a usted, porque sí es apasionante escucharlo? No, es que realmente esto dirán, bueno, ¿y esto del señor Lima Oliva y a mí qué me va y qué me viene? No, yo pero estoy no en mi solamente casa, sobre pero este quiero caso, decirle a los sobre otro caso yo quiero también. decirles a los guatemaltecos que cualquiera puede caer entre el sistema de administración de justicia. Si se hace una injusticia con un ciudadano, es posible que se haga una injusticia con todos los ciudadanos. Por eso es que los derechos humanos no debe ser una ideología de izquierda ni una ideología de derecha. Debe ser una ideología en donde todos podamos en algún momento recibir esa custodia, esa tutela, esa protección Los derechos de la humanos dignidad. no son solo de género. No son solo de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni de ancianos. Correcto. Y estos casos son interesantes de estudio. Pero Y estos no me casos ha son contestado. interesantes de estudio. No me ha contestado. ¿Acepta la invitación para...? Me encantaría, usted dirá, yo tendría que ver mi agenda y podríamos ver y poder discutir estos temas Vamos tan a conciliar apasionantes. agendas entonces. No quiero despedirme de la audiencia, y le estoy tomando tiempo al siguiente programa, pero por favor, le ofrecí al señor Lima que le iba a pedir a usted que nos explicara con la definición jurídica de qué es fraude. Bueno, hay muchos ilícitos penales y los ilícitos penales de fraude es cuando se da el manejo gubernamental del Estado para otros fines del cual se estableció. Es decir, puedo decirle yo de que yo estoy dando dinero Estado para cierto fin, pero estoy engañando con otros fines. Esta es la cuestión específicamente de fraude. En el caso del señor Lima Oliva, según me ha comentado, él no ha sido funcionario de la municipalidad. Ahí no puede encajar per se fraude. ¿Quién comete fraude según el Código Penal de Guatemala? Los funcionarios públicos. Comprendo entonces, está clarísimo. Así es. Bueno, viene la licenciada. ¿Qué tal, licenciada? La saludo de lejitos. Ya, después de este tenso tema, de este apasionante y también aberrante tema que acabamos de tocar en la coyuntura nacional, vamos a tener programa que relaja, de paz, un programa espiritual con la licenciada Claudia Méndez Ruiz, que nos acompaña a continuación. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Lo felicito y lo admiro muchísimo. Muchas gracias, licenciada, y a todos los que nos escuchan. Enhorabuena, la mejor de los días y la mejor de las noches. Gracias. Feliz día. Bendiciones.